Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento y las celebridades. Espero que se encuentren genial, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de algo que, créanme, ha generado bastante revuelo y ha puesto a muchos de ustedes, nuestros seguidores, con la intriga a flor de piel. Así es, vamos a desentrañar todo lo que se dice sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente sobre esa visita de Hande al hospital donde se encontraba Kerem. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de lo que se vio o se reportó? Si ustedes son fans acérrimos de esta pareja o simplemente les encanta estar enterados de todos los chismes jugosos, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión, de todo el mundo. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real en su momento, capturó los corazones de millones. Y aunque su relación sentimental haya tenido sus altibajos o, para algunos, haya terminado, la conexión y el cariño entre ellos parecen persistir. Esto es algo que siempre nos ha fascinado, ¿verdad? Esa capacidad de mantener un vínculo, incluso cuando las cosas cambian. Y es precisamente esta dinámica la que nos trae a la noticia de hoy. Hace poco surgieron informaciones y se compartieron imágenes que mostraban a Hande Erçel visitando el hospital donde Kerem Bürsin se encontraba. Imaginen el revuelo que esto causó. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y, por supuesto, preguntas. ¿Estaba Kerem gravemente enfermo? ¿Fue solo una visita de cortesía? ¿Hay alguna reconciliación en camino? Las posibilidades son infinitas cuando se trata de la imaginación colectiva de los fans. Lo primero que debemos aclarar, basándonos en la información que ha salido a la luz y ha sido confirmada, es el motivo de la hospitalización de Kerem Bürsin. Según los reportes, Kerem Bürsin tuvo que ser ingresado en el hospital debido a un problema de salud. No se trataba de algo que pusiera en riesgo su vida de manera inminente, lo cual es un alivio, pero sí requirió atención médica y reposo. Los detalles específicos sobre la dolencia no se han hecho públicos en su totalidad, y es importante respetar la privacidad de los artistas en estos casos. Sin embargo, se supo que se trataba de algo que le causaba bastante malestar y que lo mantenía apartado de sus actividades habituales, incluyendo sus proyectos profesionales. Ahora, aquí es donde entra Hande Erçel en la historia. Las imágenes que se viralizaron mostraban a Hande llegando al centro médico, luciendo preocupada pero también con esa elegancia que la caracteriza. La noticia de su visita encendió todas las alarmas y desató una ola de comentarios. Para muchos esta visita era una clara señal de que el cariño y la preocupación entre ellos seguían intactos, independientemente de su estado sentimental. Se interpretó como un gesto de amistad profunda y apoyo incondicional. Y es que, seamos honestos, en momentos de debilidad, la presencia de personas que te importan puede ser un bálsamo. Analicemos las posibles razones de la visita de Hande. La más obvia y sentimental es, sin duda, la amistad y el afecto. A pesar de que su relación amorosa terminó, es evidente que ambos se guardan un gran aprecio. Han compartido experiencias intensas, han trabajado juntos en proyectos exitosos y han vivido momentos que los unen de una manera especial. Por lo tanto, ante una situación de salud, especialmente si Kerem no se sentía bien, la reacción natural de alguien que lo aprecia sería querer visitarlo y ofrecerle apoyo. Otra interpretación, más juguetona pero también muy popular entre los fans, es la posibilidad de una reconciliación. Y es que cuando vemos a una expareja que se preocupa mutuamente, es inevitable que la mente de muchos se incline hacia esa idea. La esperanza de que vuelvan a estar juntos es algo que muchos seguidores de la pareja han anhelado. Sin embargo, debemos ser cautos y basarnos en hechos. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial ni indicios concretos que apunten a una reconciliación sentimental. Lo que sí vemos es una muestra palpable de que su amistad es fuerte y que se preocupan el uno por el otro. También es importante considerar el contexto de la fama. Cuando eres una figura pública, cada movimiento, cada gesto, es analizado al milímetro. Una visita al hospital por parte de una expareja querida se convierte instantáneamente en noticia. Los medios de comunicación y las redes sociales se nutren de estos
mentos y a veces la realidad se mezcla con la especulación. Lo que sí es seguro es que Anderzel, con su visita, demostró una vez más su nobleza y su capacidad para mantenerse cercana a quienes han sido importantes en su vida. Ahora, ¿qué más se dijo y se especuló? Pues de todo. Hubo quienes aseguraron que esta visita era la prueba definitiva de que todavía se amaban y que estaban trabajando en su relación. Otros, más realistas, defendieron la idea de que era simplemente un gesto de amistad, y que no había que magnificar las cosas. Lo cierto es que la noticia generó un debate apasionado en las redes sociales. Los comentarios en las publicaciones relacionadas con el tema fueron un torbellino de opiniones, esperanzas y, en algunos casos, hasta críticas veladas hacia quienes interpretan las cosas de una u otra manera. Es crucial recordar que a menudo, los artistas manejan su vida privada con mucha discreción. Si bien comparten aspectos de su trabajo y su día a día con sus seguidores, hay áreas que prefieren mantener reservadas. En el caso de Kerem Bürsin y su salud, él y su equipo han sido prudentes al compartir solo la información necesaria, y lo mismo se aplica a Anderzel. La visita de ella al hospital es un hecho que se dio a conocer, pero los detalles de su conversación, la duración de la visita o la intensidad de sus emociones son aspectos que solo ellos conocen. Y a mí personalmente me parece admirable la forma en que ambos, en su momento, han manejado la relación y la separación. Han demostrado madurez y respeto mutuo, algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Esta visita al hospital, más allá de las interpretaciones románticas, habla de una conexión humana genuina. Habla de que a pesar de los caminos que la vida pueda tomar, las personas que han compartido momentos importantes siguen siendo parte de nuestra historia. Para resumir, la noticia de que Anderzel visitó a Kerem Bürsin en el hospital se debió a que Kerem se encontraba allí recuperándose de un problema de salud. La visita de Ande ha sido interpretada de diversas maneras, desde un gesto de profunda amistad y apoyo hasta la esperanza de una reconciliación. Lo que es innegable es que demostró el aprecio y el cariño que se tienen mutuamente, reafirmando el vínculo especial que los une, independientemente de su estatus sentimental actual. Es un recordatorio de que incluso en la distancia o tras un cambio en la relación, la preocupación por el bienestar de alguien importante puede manifestarse de formas significativas. Ha sido un placer analizar este tema con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya aclarado las dudas y les haya proporcionado una perspectiva más completa de lo sucedido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que fue solo un gesto de amistad o ven posibilidades de que haya algo más? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.